Hola, buenos días, bienvenido a un nuevo encuentro con la palabra de Dios. Bienvenido a este espacio de reflexión basado en las lecturas que la liturgia nos propone cada día. Domingo 24 del tiempo durante el año. Nuevamente la liturgia de la palabra de este domingo, mis hermanos, está centrada en las palabras de Pablo. Somos de Cristo, pertenecemos a Cristo, estamos orientados a Cristo, hemos sido comprados por Cristo. Cristo nos ha ganado, nos ha comprado al precio de su sangre. Bueno, para poder entender esto, tenemos que entender cómo era el sistema de esclavitud. El sistema de esclavitud que estaba en la época del libro del Eclesiástico, 300, 400 años antes de Jesús, en la época de Jesús y en la época de Pablo, ni siquiera 100 años, 50, 60 años después de Jesús, ¿no? Existía ese sistema, ese camino, no sé cómo llamarlo, pero ¿en qué consistía? En que el esclavo perdía toda su libertad. El esclavo no tenía posibilidad de nada por sí mismo. Todo dependía de su señor, todo dependía de su amo. El amo era el que disponía cuándo levantarse, el amo era el que disponía cuándo comer, el amo era el que disponía qué comer, el amo disponía cuánto comer, el amo disponía incluso de la vida, podía matarlo sin razón alguna, por el simple hecho de que tenía ganas de matarlo. A nosotros nos suena muy extraño y es entendible, es otro momento histórico, pero eso era lo que se vivía en esa época. Y aquí entonces se empieza a entender cuál es el planteo. Ser de Cristo significa vivir a la manera de Cristo, vivir con Cristo, vivir en Cristo, vivir, insisto, como el Señor. ¿Y cómo vivió Jesús? Jesús vivió perdonando. Siempre, en cualquiera de los milagros o en la mayoría de los milagros de Jesús que aparecen en el Evangelio, Jesús dice, tus pecados te son perdonados. Ten fe, tus pecados han sido perdonados, ¿no? O incluso hasta en el paralítico, por ejemplo, llevado por sus amigos, el levántate y toma tu camilla es respuesta a la incredulidad de aquellos que lo estaban escuchando, porque lo primero que le había dicho era, hijo, tus pecados te son perdonados, vete. Bueno, el perdonar es justamente la clave de vida de Jesús, el tener esas entrañas de misericordia, el conmoverse ante lo que está mal hecho por el otro, no en enojo, en ira, sino el conmoverse. ¿Vieron cuando un papá o una mamá ven que su hijo se va a caer, ¿no? Y se les revuelve como el estómago por tratar de llegar? Bueno, esas son las entrañas de misericordia. Y Dios actúa siempre con entrañas de misericordia. Cuando nosotros pecamos, nosotros nos apartamos del proyecto de Dios. Cuando nosotros vivimos de un modo que no es el que Él nos ha enseñado, ahí Dios tiene entrañas de misericordia. Las entrañas se le dan vuelta porque quiere no corregirnos, sino ayudarnos. Porque sabe que el pecado nos lleva a la muerte, nos lleva a la tristeza, nos lleva a la soledad, nos lleva a la infelicidad. Entonces Dios no quiere eso para sus hijos y nos perdona en la medida en que reconocemos nuestra falta, nos perdona para que podamos comenzar de nuevo, como el rey de esta parábola. De ahí brota el que nosotros podamos perdonar a nuestros hermanos, porque hemos sido primero perdonados, entonces ahora yo puedo perdonar. Y esto es lo que intenta Jesús enseñarnos. El perdón no viene como consecuencia de un sentimiento, yo siento ganas de perdonar. Viene como consecuencia de una experiencia, he sido perdonado. Y entonces aquí las preguntas para este domingo podrían ser, ¿y yo? ¿Me he experimentado perdonado por Dios? ¿Me he dejado perdonar por Dios? ¿Cuánto hace que no le pido perdón a Dios de corazón? ¿Cuánto hace que no reconozco realmente mi falta, mi deuda? Porque este hombre tenía, claro, 10.000 talentos. Y en nosotros muchas veces, bueno, perdón, Señor, por las cosas de cada día. Bueno, ¿qué son las cosas de cada día? Hay que aprender a pedirle perdón a Dios por mis mentiras, por mis falsedades, por mis enojos, por mis prejuicios. Tenemos que aprender a pedirle perdón a Dios de las cosas concretas que le debemos. Porque justamente
Es en el reconocimiento del pecado donde se obtiene la misericordia. Así en el aire, imagínense ir al médico y decirle me duele. Bueno, ¿dónde? No, más o menos me duele por todos lados. El médico no sabe por dónde empezar, ¿no? Lo mismo sucede con Dios. Tenemos que decirle, bueno, perdón, Señor, esto es lo que te debo. Te debo mi falta de amor, mi falta de servicio, mi falta de entrega, mi falta de verdad, mi falta de buscar la justicia, mi falta... Y cuando yo reconozco, entonces Dios es capaz de perdonarme. Y a partir de ahí, de esa experiencia de perdón, yo puedo perdonar también a mis hermanos. Que tengas hoy un hermoso y bendecido domingo, que el Señor te acompañe a lo largo de esta jornada. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Chau, chau. Hasta mañana. Señor Dios, qué preciosa es tu misericordia. Por eso los hombres se acogen a la sombra de tus alas. Señor, que no seamos como el siervo que le niega el perdón a sus hermanos. Señor Dios, qué preciosa es tu misericordia. Por eso los hombres se acogen a la sombra de tus alas. Enséñanos a amar y a perdonarnos con tu amor y con tu misericordia. Señor Dios, qué preciosa es tu misericordia. Por eso los hombres se acogen a la sombra de tus alas. Perdona, Padre, todas las ofensas que hemos hecho a todos los demás. Señor Dios, qué preciosa es tu misericordia. Por eso los hombres se acogen